Bienvenidos amigos, esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y en esta oportunidad estamos con el ingeniero Rodrigo Duarte. Él va a hablarnos más acerca de la inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a evaluaciones no destructivas de infraestructura. Él es ingeniero de la Universidad Paulista de Brasil, con 12 años de experiencia como gerente comercial en Prosec Sudamérica. Es miembro del IBRACON, del Comité Técnico CT402, Ensayos No Destructivos, y tiene un gran conocimiento de ensayos no destructivos para la industria del concreto. Realiza conferencias y seminarios para toda Sudamérica en institutos especializados, universidades y eventos correlacionados, y estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ítalo. Gracias por la oportunidad del Colegio de Ingenieros, ¿no? Para poder hablar un poco de estas tecnologías, no solo de la realidad aumentada, pero por sí solo de toda parte de ensayos no destructivos y de estos beneficios, junto con la nueva tecnología que te comentó, de realidad aumentada, inteligencia artificial, y ahí vamos adelante, ¿no? Listo. De hecho, justamente vamos a hablar de la realidad aumentada y la inteligencia artificial aplicada en estos ensayos no destructivos, pero para empezar, vamos a hablar acerca de los ensayos no destructivos. De hecho, muchos ingenieros actualmente tienen cierta desconfianza respecto a los ensayos no destructivos. De hecho, siempre es la proeta, la viga o la columna ensayada y ya sea la compresión, a la abrasión, etcétera, para poder, y justamente son elementos que con ensayos destructivos. Explíquenos exactamente qué son los ensayos no destructivos y cómo ayudan a estas evaluaciones estructurales. Sí, los ensayos no destructivos son técnicas que nosotros aplicamos con tecnologías para evaluar la estructura y minimizar los daños. Creo que este es un punto muy importante que la gente no se da cuenta muchas veces, que la idea es minimizar el daño de la estructura y no eliminar. Esto porque nosotros utilizamos la tecnología para chequear, en el caso de un esclerómetro, por ejemplo, cómo está la homogeneidad de la estructura. Y después, en puntos de la estructura que tiene valores de rebote en esta tecnología, por ejemplo, bajos, nosotros correlacionamos con ensayos destructivos. Entonces, la idea es minimizar la extracción y la tecnología bien para eso, ¿no? Cuéntanos cuáles son los ensayos no destructivos más utilizados actualmente. Esto va a depender de su necesidad. De forma general, tenemos que estar atentos a esto, porque desde 1954 PROSEC desarrolla equipos y empezó con esclerómetro. Seguramente por ser un equipo de costo más bajo, la gente utiliza más para evaluación de la estructura, pero tienen en cuenta que hay dependencia de equipos uno para otro en relación a metodologías. Si voy a utilizar un esclerómetro, por ejemplo, necesito primero utilizar un pacómetro y chequear la posición de las varillas. ¿Un qué, Otros ensayos disculpe? como ¿Un pacómetro? un pacómetro, sí, un detector de barras en la estructura. Ok. Y así, de esta manera, después puedo hacer ensayos con el esclerómetro. Entonces, el esclerómetro es el equipo más antiguo que nosotros tenemos, pero ya sabemos que necesitamos de técnicas primero de un pachómetro, ¿no? Para después hacer ensayos de esclerometría, que ya es mundialmente difundido, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de resultados que nos brindan esos ensayos no destructivos? Como este equipo básico esclerómetro nos trae la resistencia a compresión de la estructura, el pachómetro que comenté te va a ubicar las barras, te trae la información de cubrimiento de las barras, de los diámetros, ¿no? De acuerdo con la densidad de acero de la estructura. Tenemos equipos de ultrasonido que te brindan con informaciones de calidad del concreto, de vacíos, de fallas de construcción. Equipos como de geofradar, ¿no? De TF, donde trae toda esta tecnología de realidad aumentada en la ubicación de las barras hasta 80 centímetros, ¿no? Ok. De camada de concreto. De hecho, Y, usted... Sí, siga, sí, por favor. disculpe. Sí, hay también equipos de resistividad eléctrica, permeabilidad, ¿sí? Ensayo de arranque. Entonces, hay distintas tecnologías que puedan brindar de acuerdo con su necesidad de evaluación y patología de la estructura. De hecho, uno de los principales propiedades que se mide es justamente la resistencia a la compresión, especialmente del concreto, ¿no? Usted acaba de mencionar algunos métodos, pero digamos,
¿Cómo se puede llegar a otros métodos para poder llegar a ese resultado de manera no invasiva? ¿Cuáles podrían ser? Sí, como hablé al inicio, ¿no? Siempre chequeamos una manera de hacer el ensayo para minimizar el daño de la estructura. Pero algunas técnicas son 100% no evasivas, como por ejemplo un control tecnológico de la estructura. Entonces estoy ¿Cómo es eso? construyendo la estructura, en este momento me voy sacando las probetas y puedo hacer ensayos de ultrasonido y de esclerometría. Y chequear entonces en 7, 14, 21, 22 días, 21 días, disculpe, la resistencia de la probeta en la prensa y comparar con los valores colectados con el esclerómetro y ultrasonido en esta probeta. Entonces, así yo genero curvas de congelación y después con estas curvas creadas me voy a esta estructura y así de esta manera yo puedo hacer los ensayos y chequear la resistencia a compresión con confiabilidad. ¿Sí? De esta manera, entonces no necesita sacar probetas, pero en una estructura antigua, por ejemplo, donde no puedo hacer esta correlación previa, ¿sí? Tengo que hacer un mapeo de toda la estructura y así, de esta manera, me voy a crear curvas de correlaciones y chequear los puntos más débiles de la estructura. Ingeniero, respecto a lo que menciona, me parece muy interesante. Usted menciona un método de ultrasonido para poder llegar a poder determinar la resistencia del concreto, pero ¿qué tanta diferencia hay entre un ensayo destructivo de una probeta de concreto respecto a un ensayo no destructivo con ultrasonido, como usted menciona? ¿Hay mucha variación o es exactamente lo mismo? No, ellos son, uno depende del otro, ¿no? Porque me voy a sacar velocidad, en este caso, del control tecnológico, el proceso de curado del concreto, y así esta curva que genero de la velocidad versus este valor de la prensa, ¿no? Del ensayo destructivo. Y cuando utilizo esta curva generada en la estructura hecha, recién fabricada, por ejemplo, nosotros tenemos confiabilidad así extrema, ¿no? De las informaciones de la resistencia. ¿Por qué yo hablo mucho de ultrasonido también? Porque nosotros sabemos que por parte de esclerometría tenemos la resistencia a compresión superficial y ya con el ultrasonido se va a pasar por toda la estructura, tenemos mucho más confiabilidad, Ok, mucho más precisión, ¿no? háblenos acerca de la última tecnología en en estos equipos, ¿no? Para poder hacer estos ensayos no invasivos. Disculpe, se cortó un poco acá. Así, ¿cuál es la última innovación tecnológica en estos equipos? Si nosotros tenemos por ahora un equipo que llamamos de GS8000, es un equipo que es un georradar, y este equipo nos ayuda a verificación de tuberías como 10, 12 metros de profundidad. Y este equipo también trae toda la parte de la realidad aumentada, inteligencia artificial. Entonces, por ahora, este es nuestro lanzamiento, ¿no? Este equipo viene fuerte para ayudar en la parte de geología, utilidad, investigación de estructuras. Creo que yo tengo acá una foto, ¿no? Para que la gente pueda ver un poco lo que es, ¿no? Este Ujú. equipo, ¿no? Entonces, un carro como este, ¿Cómo se llama ese equipo? S8000, Ok, ¿y S8000, ¿ok? exactamente para qué sirve? Este es para ubicar utilidades dentro de estructuras, de pavimentos o para parte de geologías, Ujú. para encontrar cosas distintas que quiera, ¿no? Dentro de utilidad, tuberías de agua, gas, cables de telefonía. Entonces, para todo eso, ¿no? Nosotros tenemos este equipo. Y este equipo, ¿no? Trae toda la parte de generación de información en 2D, 3D, que es la Es- parte de procesamiento de PROSEC, ¿no? Entonces claro, utilizamos un procesador del Apple, ¿no? Del iPad, y la parte del sensor que es que PROSEC desarrolla hoy. Entonces, ¿qué sí, PROSEC está desarrollando hoy? Los sí, sensores, ¿no? Como este acá, que llamamos de ultrasonido, el PD8000. Este, por ejemplo, es un GPR, ¿no? Pequeñito, ¿no? Estos son los sensores que generan una red Wi-Fi, se comunican con el iPad y acá nosotros colectamos los datos. O sea, este es el nivel de tecnología que estamos hablando hoy. Esta es la innovación. Cualquier ese equipo, compañía puede hacer los sensores, ¿no? Pero la parte de procesamiento de imagen es el diferencial de PROSEC.
Y todo esto, ¿no? Todas estas informaciones, nosotros tenemos hoy, Ítalo, de una manera que se va en la nube, ¿no? El servidor de Prosec, y la gente puede accesar con su login y clave las informaciones que están en la nube, ¿no? Entonces no está solo en mi aparato, está en la nube y generamos como un banco de datos, ¿no? de esta información de la estructura. Entonces, para futuras personas que quieren consultar, teniendo acceso a este login, ¿no? Que usted puede disponibilizar, ya tiene las patologías de la estructura o de la pavimentación Sí. que está chequeando. Sí, de hecho, justamente para poder ahondar más en ese tema, exactamente cuáles son, cómo se logra incorporar la inteligencia artificial y las imágenes en realidad aumentada para poder llegar a estos resultados, ¿no? ¿Nos puede hablar más acerca de eso? Sí, seguro. Hoy Prosec, como comenté, es una compañía que desarrolla la parte de tecnología y siempre ha trabajado con sensores, ¿no? Entonces, desde 1954, la compañía desarrolla los sensores, los equipos, Ok. ¿no? Que van a chequear, que van a captar los datos en la estructura. La parte de procesamiento, nosotros tenemos un laboratorio que se queda en Singapur, que llamamos de Dream Lab, y así ellos tienen mucha fuerza de desarrollar los softwares, la parte de inteligencia artificial, realidad aumentada. Entonces, la unión de Prosec con DreamLab, nosotros tenemos hoy una compañía que llamamos de Screen Eagle. Y esta compañía Screen Eagle está por debajo, no está por arriba, disculpe, de toda esta tecnología hecha con los sensores y también con nuestros poderosos softwares. Listo. Si queremos llegar a mayores profundidades de análisis y detección, ¿no? ¿Qué se podría utilizar en este caso, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología? Va de acuerdo con su necesidad. ¿Cuál es mi necesidad de la patología de Ok. la estructura? ¿Qué quiero chequear? Por ejemplo, nosotros tenemos equipos de verificación de corrosión de armaduras, llamamos de Profometer Corrosion. Entonces, este equipo va a chequear, sin abrir por completa la estructura, las condiciones de las barras. Y así, entonces, esta tecnología es aplicada para esta verificación, ¿no? De la parte estructural. Si quiero chequear las condiciones del concreto, nosotros tenemos entonces la parte de ultrasonido. Tenemos también una metodología que se puede aplicar que llamamos de SONREP, que es la unión del esclerómetro y del rebot para que se pueda tener informaciones con más precisión en relación a calidad del concreto. Para defectos, también nosotros tenemos este transductor acá, que es de ultrasonido, ¿no? Pero de pulso eco en fase. Entonces, de ¿De qué, verdad va de disculpe? acuerdo con ¿De pulso qué? pulso eco en fase. ¿A qué se refiere con eso? Más fácil de demostrar. Es un conjunto de transductores de onda cortante que genera un pulso de ultrasonido que van a hacer un Ok. barrido para dentro de la estructura y cuando llega en la cara opuesta regresa este señal. Todo que está acá dentro, que sea vacíos, tuberías, defectos, te va a traer la imagen, el iPad, y así te puede clasificar estas patologías con la profundidad, la dimensión. Y entonces, con este equipo que llamamos de PD8000, con este pulso eco en fase, nos brinda con estas informaciones, sin Y, necesidad de abrir la estructura, ¿no? y de hecho, ¿nos puede hablar un poco acerca de la parte económica? Porque de hecho, hacer un ensayo destructivo, bueno, de hecho, la mayoría de ingenieros ya tienen una idea de cuánto cuesta, ¿no? Ya sea, pero en el caso de los ensayos no destructivos con ese tipo de tecnología, ¿en qué tanto se encarece el ensayo? Por parte de los O es más equipos, barato? no, te sale mucho más económico, ¿no? Ok. Mucha gente habla del precio del equipo, ¿no? Pero vamos a hablar del costo-beneficio, que es lo más importante. ¿Cuánto te cuesta una estructura? ¿No? ¿Y cuánto te cuesta un equipo? Entonces, ¿cuánto te cuesta hacer la parte preventiva de la estructura y no después una reparación? ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, hacer un refuerzo estructural? Seguramente te va a comprar como 5 equipos de este. Entonces, es mucho más económico cuando se toma
la utilización de estos equipos en la parte preventiva y no correctiva. Y por parte de comparación con ensayos destructivos, nosotros tenemos que tomar en cuenta el tiempo. Entonces, si estoy en una fábrica y necesito hacer una reparación, pero primero tengo que evaluar cuánto tengo que reparar. Si hago esto con ensayos no destructivos, por ejemplo, en una semana puedo chequear una fábrica pequeña las patologías. Por ensayos destructivos, yo tengo que abrir, después chequear, evaluar esto. Hay condiciones para que se pueda hacer este tipo de trabajo por cuenta de la maquinaria también. Y así se puede tomar mucho tiempo. Y una fábrica parada por mucho tiempo es un gran problema económico, ¿no?, para la compañía. Entonces, estos ensayos ayudan mucho en este punto también. Ok, de hecho, actualmente, como ya lo había mencionado en la introducción, muchos ingenieros tienen más confianza en los ensayos destructivos, ¿no? Piensan que, o sea, digamos, tenemos esta visión de que los ensayos destructivos son mucho más, tienen resultados más certeros. ¿Qué mensaje tendría que darle a todos aquellos ingenieros que desconfían un poco respecto a estos ensayos no invasivos con esta tecnología, para que tengan más confianza? Sí, conocer el equipo, la metodología, la técnica, checar la normativa que se aplica a la tecnología. Si estamos hablando, por ejemplo, de un equipo que sea un esclerómetro, aquí tengo acá, es un equipo que chequea el rebot, ¿no? Me trae un valor de rebot acá. Entonces, he visto mucha gente que se va a la estructura y se toma lecturas de el equipo, tiene acá un valor en los display y hace una conversión para resistencia a compresión superficial. Y esto es malo, ¿no? No es correcto. Lo correcto es hacer una comparación con la prensa. Entonces, nuevamente genera la curva de la mezcla que está utilizando, ¿no? Y el equipo, entonces, viene con este propósito de minimizar la extracción. Utilizando de la forma correcta el equipo, así aseguramos la confiabilidad. Entonces, veo que mucha gente no sigue las normativas, no tiene muchas instrucciones para operar las tecnologías y cuando te brinda un valor, te trae un valor malo, ¿no? Justamente por no seguir estas normativas. Entonces, Claro, de primero, hecho, tener un equipo, disculpe, Ethan. Primero, sí. tener un equipo calibrado, conocer las normativas y hacer las correlaciones cuando necesarios con ensayos destructivos. Claro, o sea, de hecho, menciona que sí, o sea, un ensayo no invasivo con esta tecnología es tan confiable como un ensayo destructivo, pero obviamente teniendo claro, como menciona, ¿no?, la norma y también la utilización correcta del equipo, la buena calibración del equipo, pues, ¿no? Sí, justamente, es fundamental tener, ¿no?, esto todo listo, hasta porque hay muchas contestaciones judiciales, ¿no?, en el mercado, mucha gente peleando por esto, ¿no? Entonces, es muy importante tener un equipo de buena calidad, calibrado, Listo. seguir las normativas para que tenga buenas respuestas de su estructura. Ingeniero, ya para ir terminando con la entrevista, que ha estado bastante interesante, ¿qué mensaje final tendría para la comunidad de ingenieros civiles peruanos en general? Sí, para que la gente, ¿no?, estudie un poco más esta parte de los ensayos no destructivos, tenemos poca gente, ¿no?, en la área que está trabajando con esto y tenemos demasiadas estructuras que están se quedando antiguas. Entonces necesitamos de más especialistas y seguramente son muy bienvenidos, ¿no?, para que lleguen, tomen acceso con estos equipos de informaciones y se tomen evaluaciones correctas de las estructuras. Y también aprovecho, ¿no?, Ítalo, para agradecer a ustedes por esta iniciativa, a Catherine y J. Liseta por nos ayudar en Perú principalmente con esta parte Sí. de la distribución de los equipos, soporte por la gente, capacitación, ¿no? Ellos brindan a nosotros una buena fuerza. Sí, ingeniero, una última pregunta. Respecto a, en otros países, ¿qué tan difundida o digamos qué tanto se usan la tecnología de ensayos no invasivos? ¿Nos puede hablar sobre eso? Como Europa, Estados Unidos, sí, ellos tienen una gran ventaja en que los equipos se salen mucho más económicos, ¿no?, por cuenta de Ujú. conversión de moneda, estas cosas. Entonces la gente utiliza mucho más que nosotros, Ok, mucho más. Entonces ok, esto ya hace parte del cotidiano de ellos. Es ok. diferente para nosotros que tenemos que invertir
muchas veces plata demasiado, ¿no? Para obtener este beneficio, ¿no? Que Ujú. algunas veces se toma algunos meses, ¿no? Listo, listo, ingeniero. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para la entrevista, pero agradezco nuevamente su participación y también habernos dado un panorama general respecto a este tema, que de hecho muchos ingenieros civiles van a empezar a justamente a verlo, ¿no? En base a esta entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias a ustedes nuevamente por toda oportunidad. Listo. Estuvo con nosotros el ingeniero Rodrigo Duarte, ingeniero de la Universidad Paulista de Brasil, con 12 años de experiencia como gerente comercial de Prosec, y nos ha hablado más acerca de la inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada en evaluaciones no destructivas en infraestructura. Estamos muy contentos de haberlo tenido con nosotros y muchas gracias a ustedes por habernos visto y ya nos estamos viendo en otra edición de Consultorio de la Construcción en las próximas semanas. Muchas gracias.